como diría el doctor Turbay, no estaba preparado. Quiero comenzar por agradecer la presencia hoy entre nosotros del señor Fiscal General de la Nación, de la señora Vicefiscal doctora Marta Mancera, de la doctora Astrid Torcoroma Rojas, directora ejecutiva también de la Fiscalía General, y de todo su equipo. ¿Por qué agradecer esa presencia antes de hablar de lo del Tolima? Porque yo sé la complejidad del trabajo que ellos están desarrollando ahora. Sé los peligros a los que están expuestos y a pesar de todo han sacado tiempo para venir a acompañar aquí a este chaparraluno que nació en una casa de piso de tierra y techo de paja. Muchas gracias, señor fiscal, por acompañarnos. Usted representa dignamente la institucionalidad de esta nación. Y los tolimenses así lo vemos, así lo entendemos y así se lo reconocemos. Muchas gracias, Juan Pablo. También desde aquí le doy las gracias a su padre, Arnulfo Sánchez. Muchas gracias por pensar en el Tolima. Muchas gracias por pensar en esta tierra. Mis saludos protocolarios al señor alcalde de Ibagué, doctor Andrés Hurtado, a su digna esposa, doctora Lady, a los representantes del señor gobernador, al director de Cultura, a Olga Lucía Alfonso, la directora de Cortolima, a Alexander Castro, a los secretarios, a los concejales, a los diputados, a las personas del Poder Judicial que nos acompañan. Desde luego a Alfonsito, yo le digo así, aun cuando él es mucho más alto y mucho más grande que yo, porque son los dos conceptos. Alfonsito Reyes, nuestro rector de la Universidad de Ibagué, y a su esposa Silvia. Lo digo en muchos escenarios que Alfonso es para mí una especie de hermano menor. Y suelo contar la anécdota, a propósito, Adriana, del video que se presentó Juan Pablo, y que muchas gracias por haberlos enviado a Chaparral a que comieran lechonas, sancocho y morcillas. No, que hicieran el video además, desde luego, ¿no? Entonces, a propósito de eso, les contaba, creo que se lo conté a Adriana, que cuando estaba yo luchando en Bogotá por sobrevivir, finalmente me acoge el doctor Reyes Echandía, y un día, viendo que yo vivía por allá en una casa de inquilinato, me invita a vivir a su casa. Y lo único que se le ocurrió fue sacar a su hijito pequeño, Alfonso, de su cuarto para que yo pudiera dormir ahí. Hoy todavía yo no entiendo por qué no me odia. Por haberlo desplazado a tan temprana edad. Y sin embargo, él hoy, para mí, es uno de mis referentes. También agradezco, desde luego, la presencia también de los rectores de otras universidades, bueno, la doctora Patricia Izquierdo, que además al lado de otros ha sido galardonada, mi amiga Hortensia Alvarado, de Alvarado. Sabe usted
el afecto que le tuve a su esposo. Sabe lo que compartimos allá en mi casa en Girardot y no voy a entrar en detalles. A su familia también. Y desde luego a Cielo Gallo. Ella sabe que su dolor en cierta forma es mi dolor también, y que cuando se produjo el insuceso de su partida, aquí vine a acompañar a la familia siendo ministro de Justicia, y además porque Luis Humberto fue uno de los mejores amigos de mi adorado hijo Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias por este homenaje. Un homenaje que me llega a las más profundas fibras de mi corazón y de mi alma, porque es el homenaje que me rinde mi tierra, esta tierra del Tolima, esta tierra que me vio nacer, esta tierra, lo he dicho muchas veces, que le doy gracias a Dios, que le doy gracias a la vida por haber visto la luz primera en esta tierra privilegiada del Tolima. Y gracias también a esta tierra, porque desde niño me señaló unos horizontes, me mostró unos referentes. Cuando estaba en la escuela pública, oía hablar de Melo, de Darío Echandía, de Murillo Toro, de Antonio Rocha, de José Joaquín Caicedo Castilla. No envidio a los jóvenes de hoy que oyen hablar en esa serie de televisión de Popeye, de La Garra, del Mugre, de Icopor, de Pablo Escobar, de Carlos Castaño. ¿Qué les va a esperar a estos jóvenes con estas referencias? Este país tiene 3 clases de impunidades. La impunidad judicial, contra la cual usted está luchando ardientemente, señor fiscal. Pero hay otras 2 clases de impunidad que son tal vez más graves o por lo menos igualmente graves, que son la impunidad política y la impunidad social. No le podemos transmitir a estas generaciones que no hay fronteras entre el bien y el mal. Y aquí me tomo la frase de un tango, que da lo mismo ser un burro que un gran profesor. Hay que tener fronteras, hay que tener mensajes, hay que tener referentes. Claro, los tolimenses tenemos esos referentes, pero no los tenemos para quedarnos en el pasado, los tenemos para inspirarnos en el futuro y para interpretar el presente. Por eso hoy, Juan Pablo, quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle desde el Tolima un mensaje a esta nación. Es posible cambiar a Colombia, es posible tener una Colombia mejor. Yo espero no hacer el tránsito a la eternidad sin ver a un país mejor, a ese país en el que soñé de niño, a un país sin desigualdades sociales, para que los niños de Colombia no tengan que sufrir las dificultades que yo tuve en mi infancia para poder salir adelante. Un país con igualdad de oportunidades desde el momento del nacimiento, para que a partir de ahí cada cual escoja su destino,
pero que no siga siendo un país en donde todo se hereda, en donde hay unos que nacen con mejores derechos que otros. Cambiemos esta nación, démosle el vuelco a Colombia, démosle la oportunidad a esos niños que hoy están naciendo y que hoy están creciendo, que contribuyan a tener una Colombia mejor y que no sigamos viviendo con este país de privilegios en donde muchas veces se nace hasta con una candidatura presidencial en el pañal. Tenemos que transmitirle al país este mensaje, el mensaje de que se va a cambiar. Tomo las palabras del señor fiscal. Se va a cambiar dentro de la vigencia de un Estado de Derecho, de un Estado social de derecho, y aquí se me sale lo tolimense, un Estado social de derecho que no surgió en la Constitución del 91, sino en la mente privilegiada de otro chaparraluno, Darío Echandía, en la reforma constitucional de 1936. El Estado social de derecho no significa solamente que se cumplan unas normas. El Estado social de derecho no significa simplemente que tengamos una arquitectura jurídica que no se cumple. El Estado social de derecho no se da cuando tenemos una maraña de normas que simplemente perpetúen los privilegios de esta nación. Un Estado social de derecho no puede ser eso que llamaba Darío Echandía a propósito de la democracia nuestra, que era una especie de orangután con sacoleva, porque las formas eran perfectas, pero el cuerpo era muy feo. Y el cuerpo feo de esta nación es el de la desigualdad social. Un Estado social de derecho no se da cuando quiere buscarse la paz a toda costa. Claro, la paz es un valor constitucional, un valor sociológico. Es un valor que está al mismo nivel de otro, que es el de la justicia. No podemos seguir en esta nación de amnistía en amnistía hasta la impunidad total. No podemos seguir, no vamos a repetir las historias de un supuesto sometimiento de los delincuentes a la justicia, que termine en el sometimiento del Estado a los delincuentes, como cuando los narcotraficantes impusieron que les quitaran de encima la extradición de nacionales. Sí podemos construir este país mejor. Hay cómo hacerlo. Tenemos una gente, tenemos un pueblo talentoso, tenemos unos recursos excepcionales. Lo que necesitamos es combinar, como creo que se está comenzando a hacer aquí en el Tolima, adecuadamente los esfuerzos del sector privado y del sector empresarial con la actividad del Estado. Cuando ahora se habla, dice que hay que cambiar el modelo económico, que tenemos que negociar el modelo económico. El modelo económico está en la Constitución Nacional. Muchos de esos guerrilleros incluso, bueno, probablemente no han tenido tiempo, no se han leído la Constitución Nacional. Tenemos un modelo económico en donde habla de que la Dirección General de la Economía está a cargo del Estado. Tenemos un modelo económico que permite la intervención del Estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza. Tenemos un modelo económico que habla de la responsabilidad empresarial. Tenemos un modelo económico que habla de la economía solidaria. Entonces no nos digan otra vez que hay que entregar el Estado para cambiar el modelo económico de la nación.
tenemos que buscar el momento en que no podamos seguir negociando la ley. En algún momento de nuestra historia tenemos que volver a aplicar la ley antes que negociar permanentemente la ley. Pero además, he oído en una conversación previa de cómo se ha avanzado en la tecnología, cómo podemos combinar el uso de la tecnología. Alfonso Reyes hablaba del manejo de la bioeconomía para mejorar esta nación. Desde aquí, desde el Tolima, le podemos, ahí sí, enviar el mensaje, no de un modelo económico distinto, sino el mensaje de cómo podemos construir un verdadero Estado social de derecho. Nos inspiramos en esos ejemplos, no nos quedamos ahí, pero sí nos sirven de referente, de impulso para poder transformar a Colombia. Desde el Tolima podemos transformar a Colombia. Vamos a transformar a Colombia. Los tolimenses tenemos motivos de orgullo para presentarnos con el alma y con el corazón en alto, porque le hemos puesto el pecho a la brisa cuando ha sido necesario. Por eso, como dice esa canción a la que me refería hace un momento de Pedro J. Ramos, voy de primero a la guerra, no porque seamos guerreristas, voy de último a la paz. En el sentido, cuando decimos, dice la canción, voy de último a la paz, señor fiscal, es más o menos la interpretación de lo que usted ha dicho, que no podemos concebir una paz a cualquier precio. Es cierto que en algunos de esos procesos, suelo decirlo aquí de manera casi coloquial, que hay que tragarnos algunos sapos. Pero ojo, uno no puede tragarse sapos que puedan llevarlo a ahogarse. El país no se puede ahogar a base de estarse tragando tantos sapos. Pero sí tenemos energías, tenemos formas, tenemos manera, tenemos una institucionalidad que no podemos feriar. Tenemos un empresariado pujante, tenemos también un sector privado pujante. Hay cómo, está el cuándo, hay con quién. La tarea está por hacer, no en el sentido de que antes no se haya hecho nada, sino en el sentido de que podamos, como yo creo que se ha comenzado a hacer en el Tolima, pero lo que se haga en el Tolima tiene que estar vinculado con lo que se debe hacer aquí en la nación, que es despejar el camino para salir de ese honroso segundo puesto de la sociedad más desigual en la América Latina. Ese es el reto. Nos debe producir vergüenza que nosotros podamos estar tan tranquilos mientras tenemos compatriotas nuestros que aún no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Aquí todo esto lo aprendí aquí en el Tolima. Aprendí esos valores de que hablaba en esos videos. El valor de la rectitud, el valor de la honestidad, el valor de la generosidad. Pero la generosidad no debe confundirse con el asistencialismo, no debe confundirse con eso que se está haciendo ahora de tratar de tener más recursos para amarrar a la gente pobre a través de los subsidios. La generosidad no es el asistencialismo, la generosidad es repartir equitativamente los recursos de una nación.
Ese es el mensaje que yo quiero mandar desde aquí. Y permítaseme, Juan Pablo, excúseme por haber tomado este escenario para estas cosas, pero no quedaría tranquilo si no mando este mensaje, no solamente a los tolimenses, sino también al país. Vigencia del Estado de Derecho, pero no de cualquier Estado de Derecho, no del Estado de las normas, sino en un Estado de Derecho igualitario, para lo cual debemos trabajar y tenemos cómo trabajar. Quisiera terminar con lo que comencé. Muchas gracias.